Bueno, estamos volviendo después de un tiempo prudencial de que nos habíamos ausentado de este espacio que se llama Jabruta, que es el podcast de Tu Messer, y hoy volvemos nada más y nada menos que con el honor de tener como invitado a nuestro amigo Martín Kallenberg. La verdad que yo siempre empiezo estos podcasts contando un poco qué nos vincula a las personas. Y acá con Martín creo que lo más sencillo para decir es que nos vincula a nuestro judaísmo y que nos venimos cruzando ya a lo largo de la vida, unos cuantos años, que bueno, nos hemos cruzado en diferentes ámbitos, grupos de lectura, ¿te acordás? De los sábados con un grupo de gente muy, muy interesante. Y bueno, cada uno desde su actividad, desde su lugar en el judaísmo. Y entonces nos parecía muy interesante poder charlar un poco, como decimos siempre. Jabruta es la idea, es tener una buena conversación judía sobre algunos temas que de repente están más candentes o están en la agenda del mundo judío. Y yo sé que vos estás muy metido en el mundo judío. Entonces, primero, gracias por disponer de este rato para venir a charlar. Y segundo, más allá de que yo te conozco y sé lo que haces y tal, me gustaría que vos nos cuentes a nosotros, a los que escuchamos este podcast, quién sos, qué haces, por qué te interesó estar acá. Bueno, Yanay, primero, muchas gracias por la invitación. Sí, nos conocemos yo creo que hace 20 años. Recuerdo el año 2006 que fuimos juntos a un congreso en La Barra, no sé si te acordás, que era de los movimientos liberales judíos. Sí, en el Vos viejo eras hotel, en el viejo hotel. exacto, que vos eras presidente del NSI en aquel momento. Pasé nervios en aquel Este, congreso, fue terrible, y, terrible. y- ¿Sabes por qué? Perdona que te haga el paréntesis, no, sí, porque obvio. había, en aquel momento era incipiente la movida reformista surgiendo al movimiento conservador. Entonces había un enfrentamiento tremendo entre algunos rabanim de egresados del seminario, viejos compañeros, y había una tensión en el ambiente que me acuerdo que la padecí. Pero bueno, seguí No, y, adelante. y seguimos en contacto desde aquel momento. Y bueno, la verdad que te agradezco mucho también a vos la gentileza que tuviste, para invitarme hoy, porque sé que seleccionás a tus invitados, sé que pensás quién puede aportar y desde distintas perspectivas está bueno. Y algo más chiquito antes de presentarme, me gusta el nombre que elegiste, Jabruta, porque aparte viene de amistad, de Jaber, de Hebrá también, de sociedad. Y viste que el Talmud dice algo muy lindo que es Jabruta o Mituta, que sería eso, estudiar en compañía, o si no, de lo contrario significaría morir. O sea, cuando no intercambiamos ideas, cuando no estudiamos con otro, eso se asemeja a la muerte, ¿no? A mí me hace acordar aparte a la bandera de los 33, ¿no? Al libertad o muerte, ¿no? Es eso, Jabruta o Mituta, libertad o muerte, y elegimos la libertad y elegimos la Jebrut. La libertad de poder discutir o charlar, Discutir, intercambiar. disentir, intercambiar, aprender el uno del otro, en definitiva, ¿no? Aquella discusión que dice nuestro querido Pirkei Avot en La ética de los padres, uno de los libros fundamentales de la ética judía, es eso. Una discusión en el nombre de los cielos, es una discusión que es, como decía Abba Ferreira, también para aprender y no para imponerse al otro. Bueno, mi nombre ya lo dijiste, tengo 47 años de edad, soy graduado de la licenciatura en comunicación, me especialicé en periodismo, estudié en la Universidad de Uruguay, también trabajo allí desde hace más de 20 años, empecé en el área web de comunicación institucional. Hoy mi rol principal es el rol de coordinador de estudios judaicos de la universidad, aun cuando acá vengo en calidad, ¿verdad?, a título personal, ¿verdad? Y lo que digo obviamente va a ser a título personal. Y bueno, crecí en una casa donde siempre se le dio mucho valor al estudio en general, pero en particular de lo judío. Cada vez que vuelvo a lo de mis padres, me gusta pararme y mirar los libros que hay. Los libros, digamos, más religiosos que tenía mi madre, el Tanaj comentado por Rashi, por ejemplo, el principal exégeta de la tradición judía, o también libros que compartieron siempre mis padres sobre Levinas, o Derrida, o George Steiner, o aquel de Salomón Malka, de Shlomo Malka sobre Messier Yoyani, sobre Sobre el gran Mises. Yoyani. Yo Eh, sé que ese es un tema que te ha fascinado siempre. me fascina, y así me formé como judío, y en esa, y algo más que no es menor, ¿no? Con mi mejor amigo, Andrés, que lo nombro, un judío agnóstico con el cual nos conocimos en la Tnuán Hazit, allá a mediados de la década del 90, que también me aportó y me sigue aportando muchísimo, no solo desde el humano,
pues nos tenemos mucho afecto, sino en lo judío. Me ayudó a mirar las cosas de otra forma. Ahora vos, yo si mal no recuerdo, de hace 20 años o más, vos tenías también una pasión muy grande por el deporte y el periodismo deportivo. Tuviste una etapa ahí, ¿no? Tal cual, el deporte me sigue gustando, me encanta el fútbol, me encanta la historia más del deporte que el presente. Y de hecho, si me lo permitís, me gustaría mencionar, porque fue la principal investigación periodística que hice en mi vida, yo en el año 2002, cuando se cumplían 30 años de aquella, la masacre de Múnich, lo que se llamó, cuando fedayines, en aquel momento los terroristas palestinos se los llamaba fedayines, tomaron la Villa Olímpica de Múnich, donde estaba alojada la delegación uruguaya también, secuestraron y asesinaron varios atletas israelíes, fue algo terrible. Los Juegos Olímpicos habían sido creados, tanto los de la antigüedad como de la modernidad separaban las guerras siempre, en la antigua Grecia, por ejemplo. Y acá fue todo lo contrario al espíritu olímpico. Y tuve la posibilidad de entrevistar a muchos uruguayos, incluidos a Julio César Maglione, que presidía aquella delegación. Y la verdad que fue una muy linda nota, que después tuve el honor que me la publicara el semanario Búsqueda. Era un trabajo que había hecho para la universidad. Y sí, sigo vinculando con el deporte, que también tiene su vinculación con lo judío, ¿no? Siempre me gusta también vincularlo con lo judío. Sí, sí, bueno, ahora una de las grandes, yo estuve ahora en Israel justamente en parte por eso no seguimos haciendo este espacio del podcast durante este mes y pico, y mirando un poco el mundial, lo que algunos israelíes se preguntaban es cómo habiendo 48 equipos, Israel no pudo entrar, pero los consolaba el hecho de que, bueno, Italia tampoco había podido entrar y creo que algunos otros países bastante notorios en fútbol no habían tenido, si no habían entrado, y después el mundial dio las sorpresas que dio Es verdad, con Cabo Verde y es verdad. países así totalmente ignorados en el tema del fútbol. Pero ahora vengamos más al presente porque me gustó mucho saber, es una forma rara de decirlo, pero me reconfortó mucho, me alegró mucho por vos y por la ORT de que este cargo de director de estudios judíos, que es una parte de la ORT que ha cuidado a lo largo de toda su historia de existencia, de que vos habías agarrado este cargo. Yo lo conocía de la época que David Telias ocupaba el cargo y que ahora es el director comunitario de mi comunidad, de la NSI, y con el cual tengo una muy buena amistad hoy en día, tanto a nivel de trabajo comunitario como a nivel personal. Y me pareció un desafío muy, muy importante, tanto para la ORT como para vos, ¿no? Es decir, pues la ORT es una universidad muy prestigiosa en el área de la tecnología, en el área de la comunicación. Creo que ha sido precursora en algunas carreras, así como la Universidad Católica, por ejemplo, la Facultad de Odontología y la Facultad de Psicología. Como que cada una de estas universidades privadas, la UM con la empresa y así, y yo creo que la ORT, que tiene de todo, pero estos temas de tecnología y todo eran muy avanzados, y que cuide de esta manera el área judía y que haga actividades y que esté trayendo académicos y todo eso, me parece muy importante. Y que una persona comprometida como vos esté al frente, bueno, me da mucha tranquilidad de tener semejante institución ocupándose de temas judíos, y que semejante institución haya elegido una persona de tu vocación y sensibilidad judía, porque hay un tema, ser judío supone muchas cosas, pero yo creo que también hay un tema de sensibilidad judía, cómo somos judíos, cómo conectamos con el mundo que nos rodea y cómo conectamos con otros judíos. Y por lo que yo te conozco, yo creo que vos vas a poder, porque no hace tanto que empezaste con esto, vas a poder hacer un aporte. Ahora, la pregunta o lo que me interesa escuchar, que charlemos un poco, es cómo te estás sintiendo y cuáles son los desafíos que sentís para adelante. Mira, mientras ahora hablabas, vos hablabas, yo estaba pensando, ¿no? en un evento que hicimos a principios de junio con el doctor Alberto Spektorovsky, ¿no? Y a nosotros justamente nos gusta también rescatar eso como universidad, el lado académico del judaísmo, el lado académico de lo vinculado también a Israel, ¿no? Y con Spektorovsky lo logramos, ¿no? Digo, no solo porque es alguien que tiene un doctorado, y nada menos que la Universidad Hebrea de Jerusalén, sino por su pasado, ¿no? Haber estado en el año 2000 en las negociaciones en Camp David, en el equipo del canciller Shlomo Ben-Ami con Ehud Barak. Después en las negociaciones también en el País Vasco con la ETA para pacificar también esa región de España. Y la verdad que
creo que ese fue un desafío, hablando de desafío, lindo cumplido. Llenar el auditorio de Positos, de la calle Boulevard España, de nuestro campus Positos, con espectadores, que para mí fue una gran alegría porque hubo mucha gente ávida por saber que se abrió un espacio de preguntas al final y también lo desafiaron a Spektorovsky a pensar y a exponer también ideas que yo creo que aportaron y nos enriquecieron a todos. Es interesante porque el tema de Spektorovsky, o como lo conocemos los que somos más o menos de la generación, el famoso charrúa, como se lo conocía de joven cuando era Madrid de Maccabi Tzair, él estuvo también en este espacio, hicimos un podcast con él. Y una de sus características es que creo que él no se niega prácticamente a hablar en ningún lado y se ha jugado la ropa y se ha expuesto incluso en televisión y todo lo demás. Y aparte creo que es un hombre que es muy honesto, primero con su, ¿cómo diría? Con su nivel de autoexigencia académica, de no ser demagógico, sino de ser lo más fiel a la realidad con toda su complejidad posible y al mismo tiempo de no ahorrarse decir cosas que a veces, por ejemplo, los judíos no queremos escuchar del todo. Y él en ese sentido se ha jugado mucho. Y aparte, bueno, fue muy notorio por todo el episodio en la Universidad de la República del año pasado, del otro año, cuando no lo quisieron, no le dejaron dar unas clases que iba a dar. Creo que eso ha sido muy importante. Ahora, no sé vos qué pensás, Martín. Nosotros, ¿te acordás? Como yo decía al principio, compartimos durante un periodo un grupo que ya venía de antes, de lectura, en el cual se estudiaban textos. Empezaron, creo, con el rabbi Jonathan Sachs, Sachs, es cierto. y después siguieron con otros textos con gente que seguimos conectados en un Amos grupo Oz, de que a vos tanto WhatsApp. te gusta, Sí, sí, del Amos que tanto Oz. sabés. Después trajimos, en un momento leímos el libro de Ari Shavit, Sí, es verdad. La hija de Amos Oz, Fania Oz, sí, Fania Oz Salzberger. estuvo acá también. Sí. Pero yo siempre tengo la sensación, o siempre trato de proponer de que haya más estudio, más conocimiento, más profundización en los temas judíos. O sea, que no hablemos tanto de oído y que la conversación judía no se reduzca a una cosa muy simplista, como decía yo en algún momento, que no se reduzca a la halajá o qué opina el rabino, qué dice el rabino, si viajas en Shabbat o no viajas en Shabbat, como si eso fuera todo el judaísmo, cuando el judaísmo es tanto más rico y tanto más complejo. Y no sé qué sentís vos ahora que estás en un cargo, en un puesto donde tenés todo este desafío, sobre este nivel de culturización judía, si lo tenemos, si no lo tenemos, si crees que falta. No sé si te acordás que hubo algo que se llamó el CEJ en Uruguay, Cierto, el que vos Centro de Estudios seguramente Judaicos, seguro. eras muy joven, que venía de un lado laico, y yo creo que esas cosas siguen faltando, y cada vez que hay oportunidad de hacer algo, uno trata de hacer, y después, como digo siempre, no hay escala ni de público que venga, y no hay escala tampoco de tanta gente que esté capacitada como para dar una clase. No sé cómo lo vivís vos desde la ORT, que tenés toda la infraestructura, todo el apoyo, todo el prestigio de la ORT, y sin embargo, no sé, contame cómo funciona. No, mira, ahora me hiciste acordar de algo que tiene que ver con esto. Vos sabés que en ORT nosotros publicamos cada año una agenda judía que se llama Yoman ORT. Es verdad, es para la divulgación de la cultura judía, no pretende ser un material súper académico, obviamente, pero sí de divulgación y que tratamos de transmitir muchos conceptos y enseñar, ¿no? Que lo creó, digamos, quien era nuestra directora general, la profesora Charlotte de Grunberg. Y el año pasado se le dedicamos a los 100 años de la visita de Albert Einstein a Uruguay, ¿no? Em, y el artículo principal lo escribió un coordinador nuestro de nuestro laboratorio de física, de nuestra facultad de ingeniería, Martín Monteiro, que es un amante de la física, pero también un amante de Einstein. Y yo me ocupé de forma somera, pero lo quise hacer porque me interesaba el tema de la parte judía de Einstein. Y me encontré con algo interesante que lo comparto acá porque creo que puede ser el puntapié para pensar en qué podemos aprender nuevo y cómo podemos sumar este conocimiento judío, como vos decías, a nuestras vidas, ¿no? Aprendí sobre el vínculo entre Einstein y Maimónides, que yo no lo conocía. A tal punto que Einstein, bueno, se ve fascinado por la guía de los perplejos de Maimónides,
se vincula a él y finalmente cuando emigra a los Estados Unidos escapando del nazismo alemán, Einstein funda, no él la funda él, pero preside una sociedad justamente para conmemorar, no recuerdo qué aniversario de Maimónides. Entonces, ¿por qué te los traigo a ellos dos? Tanto Einstein como Maimónides, grandes personalidades, deberíamos traerlas de vuelta a nuestra realidad y ver cómo desde un punto de vista académico, cierto, habría que pensar cómo la mejor manera y quiénes son los más apropiados para transmitir estos conocimientos, digamos, dictar alguna clase, curso, conferencia, cómo lo podemos traer a este momento. Claro, pero el desafío es, hacemos el esfuerzo, digo hacemos en general, lo haga la ORD, lo haga quien lo haga. La pregunta es, ¿qué respuesta va a tener? Yo, por ejemplo, sé, porque me llega, que el rabino Bloch, el rabino Alejandro Bloch desde Santiago, tiene ahora algo que él llama BIMA o BINA, Vina, perdón. BINA es un instituto donde él da clases por Zoom en Internet y creo que tiene una buena convocatoria. Pero claramente la comunidad chilena seguramente tiene otra capacidad de movilización. El movimiento conservador, Mazortí también en Chile tiene otra fuerza de lo que tiene acá en Uruguay. Y yo sé que en Argentina está lleno de cursos y de movimientos. Yo siempre siento que acá en Uruguay, ¿te acordás cuando te invité a ser parte de un panel por el los aniversario, 15 15 años de años tu Messer, de claro. tu mesa? Y bueno, habían 50 personas, y eran 50 personas que, como me dijo David Telias, no es poco para Uruguay. Y digo, sí, pero son 50 amigos míos de Martín y de Ojarzweig. No son gente que viene a escuchar, ávida de escuchar cosas diferentes, tal vez porque nosotros no éramos las grandes personalidades. ¿No? Cuando vino Fania Oz, pero fue antes de la pandemia, tuvimos 250 personas en aquel que fue el 10º aniversario de tu mesa. Así que yo creo que ahí es un tema. Cuando viene Gabriel Ventajal, se llena bastante. Cuando viene Pilar Raola, se llena mucho. Entonces, mi teoría es de que muchas veces vamos a escuchar a los que sabemos los que nos van a decir y que nos van a decir lo que queremos escuchar. Y nos cuesta un poco más ir cuando no sabemos bien qué vamos a escuchar. Sí, comparto eso contigo, pero algo más. Viste que esta comunidad judía, nuestra comunidad judía uruguaya, lo que la caracteriza es su nivel de sionismo, su adhesión al sionismo y a recuerdo a la Shoah. Entonces vos todas las conferencias y conferencistas que vayan a hablar sobre esos temas, obviamente que atraen quizás otros temas quizás más complejos de nuestra realidad judía, quizás no atraen tanto. Por más que uno traiga un gran orador, a un académico, a un experto en la materia, si no tiene que ver con Israel, que estoy pensando Ventasgal o la misma Raola, o con la Shoah, quizás cuando se hace algún tipo de seminario que atrae, o el éxito que ha tenido rotundo el proyecto Shoah, ¿Conoces el chiste de Ricky Gervais? Ricky Gervais le dijo a Kate Winslet en uno de sus chistes en estos entregas de premios, le dijo, hace una película del Holocausto y vas a ganar un Oscar. Y fue efectivamente, no sé qué película hizo del Holocausto y ganó el Oscar. Y al año siguiente le dijo, viste que yo te dije, hace una película de la Shoah y vas a ganar un Oscar. Es decir, o como dijo acá una vez Buscaglia, ¿qué rating tiene la muerte? Hablando de este músico uruguayo Mateo, ¿no? Es decir, claro, cuando hay tragedias, cuando hay situaciones así, también el 7 de octubre ahora, genera mucha convocatoria y genera mucha indignación. La semana pasada estuvo Ignacio Mullo en la NSI contando de su viaje a Israel. No me puedo quejar de la convocatoria, pero los conté, éramos 30 y pocas personas. Tampoco es masivo. Ignacio Mullo es un economista muy reconocido, ¿tá? Que para la mitad del Uruguay es un referente, tenía lo que contar, tenía su experiencia personal, aparte del punto de vista espiritual, para compartir. Y las preguntas de la gente eran justamente todas esas, eran asegurarnos de que íbamos a escuchar lo que queríamos escuchar. Y él también estuvo bastante claro en algunas aclaraciones que hizo a raíz de las preguntas de la gente. Y creo que algunas personas quedaron un poquito así descolocadas, porque es como que queremos escuchar ciertas cosas y no queremos escuchar otras. Y no entro ahora en lo que dijo Muncho, no dijo Muncho, porque no es el tema. Pero ahora también estábamos hablando el tema de nuestra
nuestra comunidad, es decir, nuestra comunidad en general, no la comunidad que vas vos o que voy yo a, no NSI o Yavne o la Keila. Y es un tema que a vos te fascina también y que lo compartimos, porque los dos estamos del mismo lado. O sea, vamos a sinagogas diferentes, pero estamos parados en la misma vereda. Y es el tema de la diversidad. Y la pregunta es, ¿el judío uruguayo medio sabe ser diverso? ¿Sabe ser plural? ¿O es solo de la boca para afuera? Mira, yo te diría que en principio Te sí. agarré, te agarré. Sí, no, pero vos sabés que yo te diría que en principio vos sabés que es indiferente a eso. No sé si me... Sí, bueno, ahora me agarraste vos a mí. claro, porque es lo que yo digo, lo motiva obviamente lo une y vuelvo a repetir los conceptos, ¿no? La memoria de la Shoah, que yo creo es una memoria sagrada, como decía Emil Fackenheim, ¿no? El mandamiento 614, en aquel libro precioso traducido por Editorial Lilmod, y con su sionismo. Ahora el tema de la diversidad, estamos hablando de la diversidad religiosa o no religiosa judía, en cuanto el acercamiento hacia la religión o hacia Dios o hacia la creencia y no creencia, yo creo que en general es indiferente. Yo generalmente con la gente que hablo, el único apasionado soy yo, no el único apasionado, cuando hablo con muchos amigos, les es irrelevante el tema, que a vos a mí sí nos es relevante. Sí, pero a mí no tanto desde el punto de vista religioso. Yo no hablo solamente de si sos religioso, si vas a la sinagoga o no. Yo digo de, a ver, por ejemplo, tenemos una muy fea costumbre que es decir, este es más judío que yo, este, ¿no? Entonces, ¿cuál es el patrón de medida? Bueno, ¿cuántos preceptos cumple? Si cumplís preceptos. O un patrón de medida que yo a veces uso es cuán pendiente estás del calendario hebreo. Es decir, cuán pendiente estás de que viernes viene Shabbat y cuán pendiente estás de saber cuándo cae Pesaj este año o cuándo cae Rosh Hashanah. Esas son formas de medir qué tan vinculado estás a los judíos. Yo no hablo ni siquiera si vas a la sinagoga o no, pero esto del pluralismo, yo siento que a veces cuando llegamos a una conversación se reduce, no, pero como no va a la sinagoga o este es un judío de Yom Kippur, aparece Ujú. Paraís con el Yom Kippur. Entonces, yo siempre digo que el pluralismo es más fácil decirlo de la boca para afuera que realmente ser plural, porque ser plural supone aceptar al otro judío tal como quiere vivir su judaísmo. Mira, yo creo que eso que planteás se asocia más a las generaciones más viejas, capaz que hasta yo me incluyo entre los viejos y no entre los más jóvenes que, como vos decís, prejuzga, pone ese, como decís, ese aparato para medir la judeidad o el judaísmo o el activismo judío cada uno. Creo que con los jóvenes, yo tengo esperanza en los que tienen 20, 30 años menos que yo, porque así como hay más cantidad de jóvenes, y te digo judíos también, que son veganos, por ejemplo, ¿ah? Esa gente que es vegana o que puede expresar libremente su opción y su orientación sexual, Sí. que las generaciones más grandes, quizás de la mía, casi los cuarentones largos o cincuentones para arriba, que vuelta están mirando a los otros, que es una costumbre muy, yo te diría, permitime esta expresión galútica, ¿no? Galut, vamos a explicarlo, diaspórica, del exilio, ¿no? Galut es exilio de la diáspora. Capaz que eso que se venía, ¿no? Y como decía mi padre Goes, ¿no? Como que se hablaba de la vida de los demás. Yo creo que las generaciones jóvenes judías, por suerte, y yo creo que son la esperanza, un poco se están deslindando de ese viejo judaísmo que prejuzga en lugar de preguntar, en lugar de conversar, esto que vos decís es importante, en lugar de proponer la conversación judía, te juzgas por cómo piensa que eso. A mí me ha pasado, este es el religioso, ¿no? Sí, sí. Prejuzga. Sí, yo cuando pienso en vos pienso como en un judío observante y sin embargo vos de repente me decís, sí, pero no tanto. Y mis sobrinas en Israel, a mí y a mi esposa nos ven como judíos religiosos y yo me siento muy lejos de ser un judío religioso, por más que voy todos los viernes de noche a la sinagoga. Vos trajiste ahí dos temas, nombraste los veganos y nombraste el tema de las orientaciones sexuales. Entonces ahí entramos en los temas de identidades. Y ahí te cito a un rabino referente mío, que vos sabes muy bien que es Daniel Hartman, que él siempre dice, ¿no? Que el judaísmo compite en un mercado libre de ideas. Entonces, y es una conversación que aparte he tenido muchas veces con mi amigo, con el cual estamos a veces muy, muy enfrentados, es con Eliezer Shentov, ¿no? Es, bueno, ¿qué nos queda de judíos y qué nos queda de otras identidades, ¿no?
cómo equilibrás, y es muy sutil el equilibrio, no en el caso de gente muy jugada y muy que vive su vida muy de acuerdo a los preceptos y muy adherido a ese mundo, y entonces el resto, el balance está muy claro. Gente más como nosotros o gente como esta que vos tenés confianza, mis hijos, ¿no? Mis hijos que son, ponele 10 años más jóvenes que vos, o ni tanto. Bueno, ¿cómo se vive el judaísmo cuando vos al mismo tiempo podés ser vegano, podés tener una identidad sexual, tenés una identidad política? Y el judaísmo, ¿cómo entra en la conversación? Entonces el judaísmo también tiene que ser relevante y tiene que ser plural en un montón de aspectos, no solamente respecto al judaísmo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Yo creo que conviven perfectamente. Muchas veces hasta se entremezclan, ¿no? Porque quizás mi condición judía o mi formación judía también me influye para ser un liberal, por ejemplo, para la vida. O para tener, como decís, el mercado libre de ideas, como vos citabas bien a Rabino Hartman, ¿no? Sí, yo no le veo ningún problema y de vuelta, creo que son identidades compatibles. Hoy estamos en un mundo y cada uno se puede definir de forma múltiple, ¿no? Identitariamente tengo múltiples identidades como que se aunan en mí y las expreso de cierta forma. Yo particularmente mi judaísmo lo vivo de dos maneras. Y creo que hay dos cosas que son importantes. Obviamente el estudio del judaísmo es importantísimo, lo que vos decías. Un estudio académico, un estudio serio, pueden ser de fuentes religiosas, de fuentes seculares, de fuentes que hablen sobre el nacionalismo judío, el sionismo, o gente que hablen sobre religión o sobre el ser judío. Pero también el ritual para mí es importante y no lo quiero dejar de lado, pero un ritual lleno de contenidos. Así como de vuelta, quizás siendo vegano, ahora me hiciste pensar, o con la orientación sexual que uno tenga, heterosexual, homosexual, binario u otras, em, tenés que llenarlas de contenido, porque si las vacías, y ahí te viene un ahogo, ¿viste? Es como que te devora. Bueno, el tema de las identidades, y acá entramos en otro tema que justo lo mencionamos antes de empezar, del tema de judíos por elección, lo que antes llamaban convertirse al judaísmo, ¿no? Estuvimos charlando de que en realidad todos somos un poco judíos por elección, porque todos los días elegimos ser judíos. Pero te quería mencionar una cosa muy interesante, que es que en este mercado libre de ideas, usando otra vez el concepto, el judaísmo es algo que atrae a mucha gente que no es judía y que está llegando a buscar una identidad judía, eventualmente sí hacer un proceso formal de conversión, porque, bueno, porque encuentra en el judaísmo una serie de valores que de repente por otro lado no lo pudo encontrar, porque probablemente esos valores están en muchísimas religiones y en muchísimas actividades del ser humano, ¿no? Pero es muy interesante eso que vos me decías. Ahora, y vos trajiste el tema del ritual, y yo te tengo como un judío de práctica judía y que adhiere a varias de las normas, y no vamos a entrar en eso, a cuáles adherís o no me importa, pero lo que hoy el mundo judío y especialmente Israel, y acá sí creo que es un tema bien importante, porque estamos a 4 meses de elecciones en Israel y hay todo un tema con los movimientos ultra ortodoxos, lo que se llaman los Haredim, que acá en Uruguay no tenemos prácticamente, es decir, lo más fuerte que tenemos es Chabad y Chabad está, para mí, está en el límite más liberal de los movimientos ultra ortodoxos. No, hoy yo no lo vivo como un problema, pero no es lo mismo acá en Uruguay que en Israel. Y, y bueno, y por eso también hoy te preguntaba cómo veías vos el tema del pluralismo. Es decir, hay toda una parte del mundo judío que se vuelca hacia esa derecha, o hacia ese mundo muy, muy adepto a los preceptos y a la literalidad del Shulchan Aruch, ¿no? Del Talmud, que nos hace la vida más difícil a los judíos liberales y que bueno, que en Israel se está convirtiendo en un problema social, económico y que
puede llegar a traer problemas si no hay un cambio de rumbo. No sé, vos cómo lo vivís, cuál es tu vínculo hoy con ese mundo. Mirá, me hiciste acordar algo, que también el mundo liberal judío es una afirmación, digamos, del Talmud que le gusta mucho citar, que a mí me gusta mucho también, que es: estas y aquellas son las palabras del Dios viviente, ¿no? Y yo hay algo que agrego humildemente, y es que para mí esa aseveración nos quiere decir que Dios, el Dios judío, por llamarlo de alguna manera, reside en el debate. Reside en el debate de ideas y reside en las ideas. Porque si son estas y aquellas, son las palabras del Dios viviente, Dios está ahí. Dios está en el debate, quiere en el debate. Entonces digo, reside en el debate y repito, reside en las ideas. Yo mira, el mundo jaredí, el mundo, que la palabra, viste, jaredí, la traducción al español sería temeroso Temeroso de Dios. de Dios. Yo prefiero quedarme con la parte positiva. Aquellos que hacen el ejército, hay muchos judíos del movimiento Jabal Lubavitch en Israel que hacen el ejército, otros que también se integran, hay unidades completas que hacen el ejército, muchos que se integran también a la fuerza laboral. Y permíteme citar un solo ejemplo, que es un rabino que yo admiro, el rabino Grossman de Migdal Haemek. Migdal Haemek es un pueblito en el norte de Israel. A él lo llaman, en hebreo le dicen Rabba Discotekim, el rabino de las discotecas. Él llegó en la década del 70 a Migdal Haemek, que él venía de Jerusalén, de una familia ultra ortodoxa, de muchas generaciones, jerosolimitanos todos. Llega a Migdala Emek, se encuentra con una situación de que hay un alto índice de criminalidad y un alto índice de adicción a las drogas. Em, y en un momento llega, y me quedo en la anécdota porque creo que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Y dice, bueno, quiero rezar, quiero encontrar quórum para rezar, necesito encontrar judíos para poder hacer mi primer rezo. Entonces le dicen, anda a la discoteca, están ahí los jóvenes, ¿no? Un día de noche. Y dice, ¿qué es la discoteca? No entendió, dijo que esa era una forma de que acá llaman a la yeshiva, el centro de estudios judíos, religiosos. Bueno, va, entra vestido con su saco largo negro, su gorro negro, sus bucles largos, y ahí empezó a entender lo que era una discoteca y empieza a hablar con los jóvenes. Y los gurises que están ahí le dicen, pero que se murió alguien, que nos necesitas para el quórum, para rezar por el difunto. Dijo, no. Y él ahí armó una institución que fue maravillosa. Y los soldados que me acuerdo pelearon en la Segunda Guerra del Líbano en 2006, iban a que él los bendijera antes y se juntaran con él. Y ese es un tipo que aporta, es un tipo que finalmente aprendió lo que era una discoteca y no tuvo miedo a entrar y no tuvo miedo a asociarse ni con los presos, ni con esos jóvenes que lo que les importaba capaz que era ir a la discoteca y ni siquiera estudiar una carrera secular. Entonces, me quiero quedar con la parte positiva, ¿sabes, Yana? Y pues yo creo que lo malo ya tenemos mucho. Me quiero quedar con ejemplos positivos que por suerte en el mundo jaredí Israel no son pocos y yo creo que perfectamente se pueden integrar a la sociedad. Sí, yo no sé si perfectamente se pueden integrar a la sociedad, pero creo que la sociedad israelí, que es suficientemente amplia, diversa, para incluir un montón de minorías, porque no son la única minoría. Por supuesto, las minorías no están minorías árabes, hay minorías rusas, que son una gran cantidad de gente, y son todas comunidades que viven muy en sí mismas, y después está la comunidad secular, que probablemente es la mitad más uno, este, que también tiene sus códigos. Yo no me ubico ni me siento entre los que piensan que el mundo jaredí tiene la culpa o la responsabilidad de todo lo que pasa en Israel. Sí estoy un poco preocupado por lo que pasó en estos últimos 4 años con un gobierno que está basada su mayoría en algunos factores muy extremistas, ¿no? Pero no solamente los haredim, otro tipo de judíos mesiánicos y todo lo demás. Por eso te hacía la pregunta. Pero yo he aprendido también a conocer el mundo jaredí, el mundo de la gente que vive su vida muy adherida a los preceptos, y creo que eso también me ha enriquecido. Yo creo que Israel es suficientemente grande y el sistema de elecciones, el sistema político israelí permite a que haya una dinámica. En estos últimos 4 años eso no pasó, y creo que es lo que hay que corregir. De todas formas, creo que el peligro no está en que los Haredim queden excluidos, sino que el peligro está más a la inversa en el largo plazo. Pero yo creo que Israel tiene todas las chances de seguir así, seguir
digamos, retomar un buen rumbo, este, probablemente no con una exoneración absoluta, por ejemplo, del servicio militar ni del mercado de trabajo, pero buscando soluciones de integración. Porque te repito lo mismo, es decir, el pluralismo, el hecho de que cada uno tenga derecho a ser como quiere ser, es muy lindo de decir, pero es muy difícil de llevar a la práctica. Entonces, Sí, aún así yo quiero destacar, Israel, a pesar de los pesares y a pesar de estar viviendo estos años trágicos, se ha mantenido como una democracia liberal. A mí me gusta seguir mucho la Knesset, me gusta seguir mucho el Parlamento israelí, y las cosas que se dicen contra el gobierno de Israel, por ejemplo, legisladores de los partidos denominados árabes o más de izquierda, ¿no? Más cerca de visiones radicales de izquierda, en el Parlamento sirio, en el Parlamento jordano o egipcio, no se podrían decir, y eso yo lo valoro mucho. sí, sí, es verdad, pero yo no me compararía con estados cuyas democracias son cuestionables. Pero es verdad, Israel es una democracia y parte de la lucha electoral que se va a dar ahora en estos 4 meses es por preservar esa democracia, porque, bueno, parte de los problemas que hemos tenido este último lustro tiene que ver con, para algunos, con el deterioro de la calidad democrática de Israel. Pero en realidad ha habido un deterioro de la calidad democrática en varios países del mundo y es un fenómeno general que creo que se está empezando a corregir. Si me permitís algo breve, las Sí, elecciones en Israel. Hace poco leí una noticia que lo que sería el presidente sería la corte electoral de allá. sí. Creo que allá lo llaman Comité Electoral Israelí. Propuso una propuesta innovadora que yo le aplicaría a Uruguay, honestamente, que es, en estas próximas elecciones en Israel, el escrutinio final, el conteo voto a voto, lo van a transmitir en streaming del principio al final. Él dijo, yo entiendo que para gente puede ser algo aburrido, pero así nos garantizamos justamente que la democracia israelí, nadie pueda dudar de que acá se comete fraude, que somos una democracia ejemplar. Una cámara o más filmando cómo se abren los sobres, cómo se cuentan los votos, las horas que lleve. Chapó. Creo que ese no ha sido un problema, aunque creo que el problema del sistema democrático en Israel no venía por ahí, sino por el cambio de algunas leyes o la relación entre la Suprema Corte de Justicia y el Parlamento, la falta de una constitución, pero bueno, son temas que claramente nos exceden. Y creo que nos fuimos no fuimos, creo que me fui yo sobre todo del tema y me dijeron el otro día como que yo estaba muy politizado, muy pendiente de lo que está pasando en Israel y bueno, será de que como todos nosotros hemos vivido muy pendientes de eso en estos últimos años, ahora que nos tocó estar allí de vuelta eh, con la interrupción de la guerra y había de vuelta una cierta normalidad y estas elecciones es como que hay una especie de nuevo tiempo y de esperanza y del concepto, yo lo llamo concepto de tikkun, ¿no? De tratar de volver a respirar o como algunos ahora está esto de volver a bailar, de volver a vivir la vida un poco más normal y encaminarse, aunque ninguno de los problemas de fondo están solucionados, ni mucho menos, y ningún gobierno que asuma la va a tener fácil en el futuro. Pero bueno, un poco cerrando también este espacio que nos dimos hoy para charlar, Martín, este, nosotros vivimos acá en Uruguay, somos parte de la comunidad judía uruguaya, y creo que ha estado muy bueno que te hayas podido arrimar hasta acá y venir a charlar un rato sobre esto. Y yo estoy seguro que si todo fluyera un poco como hemos charlado vos y yo a lo largo de los años, las cosas serían mucho más sencillas. Pero gobernar y manejar instituciones, vos ahora que estás también manejando en parte una institución o dirigiendo, sabés que es mucho más complejo, la práctica es mucho más compleja que la teoría, ¿no? Exacto. Exacto. Y bueno, te quiero agradecer mucho a vos y a Nay por la invitación. Pasé muy bien. Disfruté este rato de conversación contigo, conversación amena, también directa, sin tapujos, honesta, como venimos teniendo hace 20 años, como recordaba, así que la verdad que te agradezco mucho por haber pensado en mí. Sí, yo creo que charlar en general siempre está bueno, charlar en el boliche, charlar de fútbol, este, en fin, hablar de cualquier tema siempre, la palabra cura,
Ese es un concepto freudiano, muy judío, la palabra cura. Y los judíos trabajamos básicamente sobre la palabra, ya sea en la forma de ritual o de rezos, ¿no? Que es la forma de conectarnos entre nosotros, conectarnos con Dios para los que creen en Dios, pero sobre todo para generar nuevas realidades en el terreno. Creo que es por medio de la palabra. Como Dios creó el mundo por medio de la palabra, nosotros permanentemente tenemos que estar creando nuevas realidades. Y así que yo creo que personas como vos, que están todo el tiempo leyendo, informándose, nutriéndose del legado de tus padres. Vos me hablabas mucho del tema de tus padres, de lo que ha significado como legado judío, como legado de estudios. Y bueno, creo que todos traemos, yo siempre digo, mi sionismo viene de mi casa paterna y materna. Yo soy hijo del sionismo, vos sos hijo de un judaísmo más tradicional. Creo que son todas cosas que suman. Exactamente. Bueno, Martín, muchísimas gracias A y vos, nos estaremos viendo por esos pasillos de la vida judía. exactamente. Muchas gracias.